Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar a las 19:03 con Matías Rodríguez, ¿cómo le va? En controles de emisión, y Carolina de Cuadro en la puesta a punto de este programa, amigos, que ya mismo rápidamente vamos a darle la bienvenida a, ustedes saben, el jueves en el Centro Cultural de España, en el auditorio del Centro Cultural de España, vamos a estar cerrando el ciclo Todos Somos Raros de este año. El último encuentro es una edición extra mínima y vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a al otro participante. Ayer estuvo Bruno Cancio, va a ser Andrés Olveira. ¿Cómo andás? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Ando bárbaro. Andrés Olveira, la idea de él la idea nuestra es conversar con un libro que vos escribiste hace 2 años, El Insoportable Sobrepeso del Ser, editado por Factor 30. Por otro lado, Bruno Cancio va a traer la novela Ella, que sacó hace muy poquito en Editorial Fin de Siglo. Pero vos también sacaste otro libro, no hace tanto. Saqué el año anterior a El Insoportable Sobrepeso, saqué Ferrocarriles Franceses, que es un libro... que se menciona dentro del libro. Se menciona dentro de ese libro, que como un juego de muñeca rusa, que es un libro que de epigramas, y juega con mucho con la forma breve en cuanto a lo poético, pero también con lo lúdico, que eran como también mis obsesiones del momento, y hoy las sigo. Tengo un archivo de epigramas que en algún momento va a explotar y va a volver a salir algo parecido, que estoy juntando. En este caso, en El Insoportable Sobrepeso del Ser, comienza con un personaje que es un protagonista que va a un médico, bueno, tiene una crisis, y va al doctor Selby. El doctor Selby, sí. El doctor Selby es un médico especializado en medicina existencial. Es un juego porque el libro, como para hacer el marco, parte de una genuina angustia existencial, muchas cuestiones que venían de la mano, venían aparejadas del fin de mi primer década como adulto pleno, que me cayó de golpe todo el tema de pensar en la finitud, la muerte, y decidí abrir un canal de expresión para jugar con esa idea. Y tomo prestado lo de detective existencial, médico existencial, de una película que se llama I Love Hackabees, que es de David O. Russell, que es una película donde hay alguien que también tiene una angustia y va con unos detectives existenciales, que tienen un método más de investigadores privados, que tienen una visión de que todo está conectado, y después hay otra escuela que dice que todo está desconectado. Es una buena película. Bien, la voy a ver. Había una serie que a mí no me gustó mucho en Netflix, que también ellos eran detectives telepáticos o metafísicos. Dear Gently. Ahí va, no la llegué a ver. Sí. Hay que decir que este protagonista, bueno, va y analiza, es alguien que ha leído mucho, dice que somos cebollas, que tenemos miles de capas, y bueno, el tema del centro, si existe o no existe un centro nuestro existencial, y en este caso lo que a él le queda claro es que está en crisis ese centro. Está en crisis, sí. Y el doctor Selby le dice, especialista en medicina existencial, le dice que le tira la teoría de los chirimbolos existenciales. Los chirimbolos. Plantea que somos árboles de Navidad y que todas nuestras cuestiones, todo lo que somos como velcros que vamos agarrando pelusas, que esas son nuestras obsesiones, nuestras formas de ver, que muchas no son dadas, pero también las cargamos, en sí las cargamos, y son los chirimbolos. Somos árboles que... Y a veces hay un chirimbolo que pesa más que otros. El chirimbolo de la muerte lo llamo. Chirimbolo de la muerte. Es como un chirimbolo que queda oculto, de repente, entre los demás coloridos, más festivos, más evasores, más... como considero que de repente se da con la vida, con los estímulos y todo eso, pero está en el fondo... Y los autoengaños también, ¿no? Los autoengaños, claro. Todos esos mecanismos, esas cosas que ponemos enfrente nuestro para no pensar en que vamos a morir y que todos van a morir. Entonces el chirimbolo de la muerte es como el que está ahí en el árbol, el que pesa más y que
como... Y que desestabiliza el árbol, puede desestabilizar a todos los otros chirimbolos y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, Totalmente. el tema es que en algún momento hay que tratar de, bueno, despejarlo o tratar con él, y dice que no se puede tratar directamente. Exacto. Porque es como sería como con la mona chita peleara con King Kong, más aproximadamente. Que ¿no? no es un tratado de demolición, sino de deconstrucción. Es como que el doctor existencial habla de abrazar los chirimbolos y observarlos como los chirimbolos que son. Es como una cosa deconstructiva, lo de Derrida, no, pero medio... No, pero también joda. hay una cuestión también muy graciosa de manual de autoayuda también. Tiene va un diciendo juego algo con... hay que abrazar tu chirimbolo interior, abrazar no sé cuánto. Y digo, es todo, digamos. Pero de todas formas, claro. En toda esa broma y en toda esa parodia, en todo ese grotesco, lo que le dice a este protagonista es que, de última, usted ya tiene un escape o una estrategia, que es que usted escribe. Escribir, sacar todo eso para afuera, expresarlo, como esa cosa. Que es muy gracioso, porque es algo que también... Es un juego... el libro tiene muchas cosas metaliterarias, como de jugar con la pared entre el lector. Y claro, él establece una terapia expresiva. Y bueno, hay dos formas de ver el escribir, como expresión pura o como acto comunicativo. Yo creo que es un acto comunicativo y que la expresión pura puede ser útil para uno. Pero la expresión pura, ¿qué sería? La expresión es la literatura, la escritura como acto de catarsis. De catarsis. Yo creo en la escritura como acto de comunicación. Ajá. Me gusta esa instancia. Claro, porque la escritura, digamos, expresión pura, según tus palabras, sería, digamos, escribirnos lo que nos está pasando de alguna forma, porque es una forma de descargar lo que nos pasa por la mente, obviamente. Que eso me parece un ejercicio muy interesante. Y pierde fuerza, ¿no? Y de hecho, el circuito que estamos, el circuito cerrado, el círculo vicioso, pensando una y otra vez lo mismo, si lo escribís ya, eso va por otro lado, digamos, ¿no? Se descarga de alguna forma, ¿no? Esa sería la expresión pura. Te preguntaba porque nunca lo había oído, digamos. Expresión pura sería por un lado, y por otro lado la comunicación. Como acto comunicativo. Para el otro, pensando en el otro. Claro, entonces, nada, yo lo que termina siendo el libro es como que es una lectura que le hago ahora, porque también al ir corriendo, también se corre lo que significa para un posible lector y para uno mismo que pasa a ser lector. Exacto. Entonces, lo veo como un juego en el que se invita al lector a presenciar en primera fila como un guayer este acto expresivo, catártico, y el libro está escrito de una forma medio catártica, fragmentaria y desaforada por momentos, y me parece que eso terminó siendo una desprolijidad en sí, que termina siendo usada para ese juego en algunos momentos, con mayor o menor medida. Lo que hace digamos, todo esto que estamos contando es como una especie de prólogo para empezar a contar, como una especie de artículos. Ahí empiezan este protagonista empieza a escribir artículos sobre grandes escritores, en fin, sobre grandes temas intelectuales, pero todos parodiados, ¿no? Todos parodiados, hay personajes que, por ejemplo, hay un escritor famoso, todos son nombres inventados, pero a partir de, por ejemplo, me metí mucho con el tema del arte, con el tema de la solemnidad. Eso también muy veinteañero de mi parte. Vos sos bibliotecólogo también, bibliotecólogo, entonces el tema de hacer un artículo con la bibliografía perfecta, siguiendo todas las pautas, todo, pero todos son libros inexistentes. Son libros inexistentes de autores que algunos son que existen, pero usados por ejemplo, supuestamente pongo que Luis Miguel hace un estudio sobre Juan Rulfo que se llama ¿Cómo calienta el sol aquí en Comala? Claro. Y lo cito con Luis Miguel, Luis, Cómo calienta el sol, editorial inventada de México 2014. Claro, por ejemplo, te vas a hablar de repente en un momento de la filosofía china, ¿no? Y entonces el libro se llama Se dice Ming y está escrito por Zorrilla, China, ¿no? China Zorrilla, sí, son chistes que... Y escrito por... publicado en Maldonado por Perciabale y Sons Hijos, ¿no? 1969. O sea, son chistes que en realidad no podemos contar tampoco porque en realidad tiene que ver con el texto en sí, ¿no? Uno lo va leyendo. Hay muchos chistes como esos chistes malos que uno se ríe solo, malos, metidos ahí. Y nada, eso fue como una cosa bien de bibliotecólogo, que nada, quería hacer como eso, de burlarme mismo de lo que es toda esa parsimonia de citas y de cosas y establecerlas y ponerlas en un sistema, pero jugar hasta el final. Te pongo a lo último una bibliografía,
inventada con citas. Una bibliografía perfectamente citada, y las notas al pie también de cada uno de estos artículos también llevan a los mismos libros, que esa idea de escribir sobre libros imaginarios e inexistentes es muy borgiana también. Como con Clon, Ugbar, Orbis Tertius, o Acercamiento al Mostacín, o al Mostacín, que fue lo primero que él escribió, porque no se atrevía casi a escribir un cuento, y lo que hizo fue hacer la reseña literaria, una crítica de un libro que no existía. Qué mejor forma que inventar el propio libro, pero claro. Y aparte, digamos, le permitía contar el argumento sin tener que desarrollar la novela. Totalmente. Bueno, muy lejos estoy de esos mecanismos, pero la verdad que es increíble. Borges siempre me gustó mucho, y esas cosas, esos juegos, porque Borges a veces uno desde afuera piensa que es serio, solemne, pero Borges era muy jodón. Siempre es una broma, siempre. Atrás de Borges, siempre al final, salvo en la poesía, pero en la narrativa o en los ensayos siempre hay un gran chiste. Siempre le busca. O se está riendo, hay una carcajada. Bueno, Foucault lo sabe valorar y arranca todo un libro a partir de la extrañeza que le causa y la gracia que le causa lo de la enumeración de la enciclopedia china que hace, y que después surge la palabra así las cosas. Y nada, o cuando cita la enciclopedia británica, y nada, mete con una parte... Y vos en este libro, por ejemplo, este protagonista, este narrador, da piques a los lectores si quieren ser intelectuales, ¿no? Entonces tienen que haber leído a Foucault, citar la palabra en las cosas, no sé qué, no sé cuándo. Lean solamente el prólogo, yo les cuento de qué va, no sé qué en realidad, y con eso ya van quedando bien, y no tienen que leerse todos los libros. Todos sabemos, es algo que me río de mí mismo mucho en el libro también, porque me pongo como un yo, pero dije, si voy a pontificar, voy a expresar algo con este grado de seguridad que es parte del juego, voy a ridiculizarme a mí mismo. Entonces me ridiculizo a mí como un masturbador intelectual en rehabilitación. Entonces hablo de eso, pero también a partir de cosas, por ejemplo, de que de repente en la facultad te hacían hacer un trabajo de vigilar y castigar, y todos salíamos con la palabra panóptico, y era como que eso te hacía el entendido de Foucault, decir la palabra panóptico, como que nos mirábamos, nos decíamos panóptico, y sabe que leía Foucault. Esa cosa de apariencias que sucede muy académicamente. Muy snob también, muy snob, el tema de estar en la... Y yo tuve unos 20, muy snob. Sí. Bueno, Borges dice en un momento, que yo lo cito siempre a los escritores argentinos con los que hablo, que dice que, aparte es bien frase de Borges, dice: el esnobismo es la más auténtica de las pasiones argentinas, ¿no? Sí. Que esnobista es aquel precisamente que se está poniendo un sayo, ¿no? Algo que no le corresponde, ¿no? Como el diario del argentino exquisito, como el diccionario del argentino exquisito, y como jugaba mucho con eso, siendo snobs, era... Es una parte un poco chanta que tiene el mundo intelectual, ¿no? Digamos, de figurar, figuretti, no sé. Memorizar pasajes, claro. Tirar el name dropping, que pasa mucho en obras de teatro o en ficciones, que es el name dropping, que es tirar nombres. Sí, tirar nombres, y no solamente de autores, sino a veces de discos, de libros, no sé qué, ¿no? Me da mucha gracia en la crítica, por ejemplo. La crítica pasa a ser algo a veces, en ocasiones más que nada la escrita, pasa a ser... La crítica pasa a ser un vehículo por el que el crítico muestra lo que sabe. Sí, más de la obra, de lo que se está hablando, es de lo que sabe el crítico y de lo que todo entendió o no entendió. Exacto, y eso me parece algo que me parecía bueno de parodiar, porque también yo incurrí muchas veces en esas actitudes y en esas poses, y viéndolas no podía más que reírme de mí mismo, porque la verdad... Pero yo hablando ayer, compré uno cancio de este libro, me hacía acordar también a uno de Woody Allen. Yo mencioné algo de Las Plumas, no me acuerdo cómo se llama. Sin plumas se llama. Y donde él, por ejemplo, ahora, no entendí por qué dije eso, pero ahora estoy viendo tu libro, y Woody Allen en un momento cuenta cómo se inventó el sándwich, ¿no? Entonces dice el duque de sándwich, ¿no? Primero puso 2 rebanadas de pan una arriba del otro y arriba el jamón, y no funcionaba, ¿no? Después estuvo el jamón 2 rebanadas arriba y tampoco funcionaba. Y es el conde, digamos, en realidad existió el duque del sándwich, no sé qué, no sé cuánto. Y acá vos, por ejemplo, hablás del cenicero moderno, ¿no? Entonces un cenicero que era como una especie de tubo con agujeritos, y que era muy difícil hasta que alguien vino
Lo partió al medio. Lo partió al medio y descubrió que hay 2 ceniceros que se ponían, ¿no? Y había, ¿no? Claro, el juego y aparte con el lenguaje, ahí en esa sección mismo del libro hablo como del origen de objetos. O el karaoke, por ejemplo, ¿no? De que, pero te vas al siglo XIX, como que el karaoke se inventó en Japón. En Japón, sí, me Cualquier divertí fruta, mucho. Cualquier fruta con un lenguaje pseudo académico. Sí, cualquier fruta, una ¿no? cosa de parodia. Bueno, hablas de las tostadas, cómo se inventan las tostadas. Bueno, vas haciendo distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, o los vikingos. Bueno, algo que mencionó ayer Bruno Cancio, hay un personaje que es un protagonista que es Hieronymus Sark, que es el tipo que inventó el sarcasmo, ¿no? Claro. Pero claro, que cuando lo inventó, como era él el que lo inventó, nadie se daba cuenta que estaba hablando. Claro, porque el sarcasmo, como aseverar algo, es lo contrario. Queriendo significar lo contrario, y le decían, qué bueno lo que haces. Y así, la gente lo miraba, digo, bueno, está bien. Entonces ya está jugando con eso. Claro, son chistes, muchas veces. No se pueden explicar porque son malísimos. Llevados... No, pero te causa gracia cuando lo estás leyendo, y aparte porque esto es en la Edad Media, y entonces pensar que un tipo inventó el sarcasmo y que, claro, y hablaba y nadie le entendía porque todo el mundo le entendía literal. Bueno, tiene su... Son llevados como a la última... Son puntos de partida llevados a la última expresión, como a la última expresión de rendimiento posible, que es inventarle una historia a una idea que era que un tipo inventó sarcasmo, ponele. Entonces dije, ¿cómo sería así? Y me puse a tirar fruta. Bueno, se habla de la gravedad, también ayer lo mencionaba, pero me gustaría contar acá que la gravedad, habla de Stephen Hawking, ¿no? Obviamente la gravedad, uno piensa en la ley de la gravedad, es siempre atractiva, porque claro, la gravedad atrae, ¿no? Pero inmediatamente pasa de la gravedad, de la ley de gravedad, a la gravedad, seriedad, junto a la solemnidad, tristeza y melancolía, son los componentes de un cóctel ineludible en Uruguay. Ese cóctel fue tan fuerte como la fuerza que mueve el universo y nos pega a los pies a la tierra, evitando que salgamos despedidos por el espacio, ¿no? Y ahí te pones a hablar de Uruguay también, ¿no? Será el tiempo húmedo que cala los huesos cuando hace frío, el panorama gris del Portland, la monotonía de ser tan pocos y amortiguados. Bueno, algo que hemos visto sintiéndonos extraños frente a un continente, en fin, vas mencionando, dice, ¿será que no sabemos bailar? ¿Será que envidiamos a los que sí saben bailar y eso nos amarga como el mate? Y en un momento dice, ¿será que no me amas? Y ahí vas hacia la cita de Luis Miguel, un libro que escribió Luis Miguel, ¿no? En México, ¿no? Digo que hay reflexiones sobre el ambiente intelectual, sobre todo esto y la uruguayés. La uruguayés, hay un tema también, sí, claro, muy, muy articulista. El libro tiene mucho artículo, que es algo que acá lo que se ha dado mucho y que le debo mucho también es el tema de la crónica. Bueno, también está cruzando la orilla Roberto Art con Las Aguas Fuertes, acá El Hachero, el tema de muy buenos cronistas. Pero el tema del ensayo literario, sin esa rigurosidad del ensayo académico, es una beta que no se explora mucho acá, que de repente en Estados Unidos hay... digo, aquí está todo muy como académico, no sé cómo decirlo. El ensayo... y muy formal, cuando en realidad el ensayo puede ser, por ejemplo, una cosa que yo decía, el ensayo podía intervenir el humor, puede intervenir la poesía, puede intervenir la imaginación, la reflexión, pero aquí no. No sé cómo es decir, como ¿no? que ensayo es ensayo, es una palabra que se escribe con mayúscula. Y ensayo, ahora estaba leyendo a David Foster Wallace, que tiene el humor que transversaliza todo, toda la ironía, el juego. Ahí está David Sedaris. Hay una tradición más anglosajona, que eso también a veces nos hace ruido, pero en realidad hay cosas en las que son más progresistas que nosotros. No, pero también hay el ensayo previo a que, digamos, el estudio de la literatura se convirtiera en una especie de ciencia social, que quisiera hacer como las ciencias duras, ¿no? Claro. Imitando, ¿no? Y la investigación, y que todo se formalizara. En el siglo XIX hay gente, bueno, y el propio Borges cuando escriben desde otro punto de vista. El ¿no? articulista, el polígrafo. Samuel Johnson, esa gente que reflexionaba y escribía. Mark Twain,
Pero, por ejemplo, te voy a decir algo que capaz que no te gusta, pero Vargas Llosa escribiendo sobre Onetti, a mí me encanta, ¿no? O escribiendo sobre 100 años de soledad. Y escapa, yo leí La Orgía Perpetua. Y La Orgía Perpetua sobre Flaubert también. Claro. Y él te va hablando, digamos, de la carpintería de la obra sin esa cuestión tan formal, académica. Es un escritor haciendo no ficción. Exacto. Haciendo ensayo. Haciendo ensayo. Que sobre... Eso acá no se ve mucho, no. o si no, o tampoco satirizándolo de repente. Hay muy buenos cronistas, eso sí, hay como una escuela, diría, es raro que Latinoamérica. me digas eso porque siempre pensé que acá en Uruguay no hay tanta tradición de la crónica y no hay, está como alejado. De hecho lo hemos hablado de que en América Latina ahora hay un resurgir de la crónica muy grande. Bueno, ¿no? está Lelia Guerrero, Martín Caparrós, sí, hay 4 o 5 nombres grandes, y sin embargo, pero que hacen una crónica subjetiva. Eve Uward también lo hizo, sí. y aquí no. Aquí es verdad que acá no se levanta el guante. Tal vez sea por el vicio de, por ejemplo, las plataformas, en Argentina está la revista Anfibia, por ejemplo, que... Perdón, nos quedan 3 minutos, así que violentamente en 3 minutos. Buenísimo. Ella, de Bruno Cancio, decime qué bueno, me resultó muy interesante porque también estoy... soy muy afín a la polisemia, al juego. El juego me parece un libro que juega mucho con una multitud de sentidos. No es un libro que no es lineal, que también tiene eso que me parece deconstructivo, fragmentario, donde uno decide, el lector tiene que poner de sí, levanta el guante. Por eso yo dije que no se puede leer rápidamente, porque aparte, en principio, ella es un discurso, digamos, de él, digamos, del protagonista, con ella, con la pareja, claro, y la relación. Serían como los 3 personajes. Pero como decís vos, puede dar para otras cosas. Totalmente. Ella es puede ser el objeto de deseo, puede ser, ella puede ser, habla de las relaciones. Ella se usó la palabra entelequia, ayer escuché y me resultó muy interesante porque me parece que trasciende, es ella. Y ella puede ser, por ejemplo, todas las mujeres que él conoció, todas las mujeres que él de alguna forma deseó, puede incluir a la madre, puede incluir a... Puede ser la madre. Puede ser todos los personajes de ficción que imaginó. ¿Sí? Ella pueden ser otras cosas, digamos, que tienen que ver hasta con la comida, en fin, con una serie de cosas. O sea, ella termina, digamos, desfigurándose como persona, como novia, que comienza al principio como una novia y termina siendo no sé qué. Es un objeto escurridizo, no me menciona objeto como cosa, sino es un objeto escurridizo que termina siendo todo, siendo también que puede hacer nada. Entonces es fascinante cómo envuelve con esa polisemia, claro, y esa... Claro. Por repetir la palabra ella, digamos, este protagonista, este narrador, termina uno pensando si no es todo mental, por ejemplo, si no está todo dentro de la mente, claro, y ella nunca existió fuera de su mente. Tiene una circularidad y tiene algo que va hacia adelante, da marcha atrás, como cuando pierde, como si fuera un videojuego, pierde y de repente pierde las vidas y arranca de vuelta. Sí, pero de todas formas tiene como un avance, son microtextos, pero hay un avance, digamos, narrativo. Sí, ¿no? creo que es propiamente una micronovela. Hay un planteo, este caso, un nudo y un desenlace, sí, por más que eso no fuera todo lineal. Simplemente hay que decirte, Andrés Olveira, que mañana sí, ¿no? Mañana jueves, ya no sé ni dónde estamos, mañana jueves, a las 19 horas vamos a estar en el Todos Somos Raros, el último de este año, con Andrés Olveira, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer, aparte de hablar de todas estas cosas. Estaremos hablando de estas formas de fragmentarias, breves, de esta microficción, que en el caso tuyo, de tu libro, no sé si también le cae el sallo, pero de todas formas, lo fragmentario y la idea esa de máxima libertad, yo creo que está en la microficción y creo que es parte de totalmente, ese espacio, sí. ¿no? Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Bueno, muchas gracias a ti. Muy bien, amigos, ahora vamos a darle la bienvenida a Gastón Borges. Él es el director de una obra que está en cartel ahora en el Teatro Circular, va jueves y viernes. ¿Cómo andas, Gastón? ¿Andás bien? Bien, con calor. Con calor. Gastón Borges es el director de esta obra que se llama ¿Qué sabrán sobre la muerte las palomas? Es una
una versión, un abordaje de la novela luminosa de Mario Lebrero, lo cual en principio ya parece algo un poco, digamos, osado, ¿no? Sí, es osado, es un desafío. Es un oso, es osado. Es realmente, realmente sí, porque estamos hablando de la novela más grande que tiene Lebrero y estamos hablando de una obra que que todavía está por decir muchas cosas, ¿no? Llevarla al teatro implica más que nada una interpretación, una lectura tuya. Sí, implica tirarte a un abismo, porque claramente es una cosa que es un material que no se puede teatralizar, digamos, de una forma, no se puede extraer una fábula de la novela. Claro, un argumento, por ejemplo. Sí se podría extraer, pero sería larguísimo. Sería larguísimo. ¿No? Pero además es muy disperso, ¿no? Está muy fragmentada la novela, entonces Sí, es complicado. Es cierto, es complicado. porque incluso, digamos, el propio nombre de la novela luminosa es como es una idea que tiene Lebrero de que hay momentos luminosos y que va a tratar de abordarlos y sabe que va a fracasar. Con esto que quiero decir que es una reflexión más bien filosófica de él y no tanto, como decís vos, una línea argumental, sobre todo el prólogo ese que es tan largo, ¿no? El diario de la beca. El diario de la beca. Claro. Sí, es una reflexión sobre el fracaso artístico, exacto, sobre proponerte objetivos inalcanzables, pero ¿qué es lo que alcanzás en el camino? ¿No? Digamos, no llegás al destino que te habías propuesto, pero qué cosas fuiste descubriendo en el camino, y eso me parece que es lo valioso que te va dejando la novela. Claro. Y un poco lo tratamos de rescatar nosotros en esta obra. Es uno de los puntos centrales, es el fracaso. Claro. El fracaso de dos actores que intentan adaptar la novela. Para empezar, digamos, no hay un solo Lebrero, digamos, sino que hay dos actores. Ajá. Y un detalle importante, porque yo lo estaba comentando a alguien, y uno queda tan envuelto en la obra, ¿no? En tu obra, que, por ejemplo, este detalle no lo dije, ahora se lo acabo de decir. Un detalle que me olvidé decirte es que está abordado en clave de comedia. Pero prácticamente, digamos, creo que es importante, pero había contado otras cosas, por eso mismo, digamos, del tema de zambullirse en ese material, y me había olvidado decir un detalle como eso, que es importante, yo creo. Que es comedia. Mira, el otro día me llamaron de una página de cartelera, ¿no? Donde uno publica ahí las obras que está haciendo, y me preguntaban el género. Sí. Y yo, la verdad que no pensé en comedia, pero no me parece tampoco que sea una comedia. Entonces le puse tragicómico. Sí, porque perfecto, hay elementos que son muy fuertes, que son, digamos, emotivos, que son, digamos, no es porque estemos buscando la emoción o emocionar al público, pero son duros. Hay momentos duros, sí, de acuerdo. Que pegan una patada en el pecho a alguna gente. Sí, de acuerdo. Depende del espectador también, ¿no? De cómo lo mire, de quién sea, de cuál sea su experiencia. Sí. Pero hay momentos que son Claro, pero digamos, el planteo, digamos, a ver, si tuviéramos que hablar de la obra, hay que decir un detalle, que está interpretada por el dúo Los Federicos, que son Domingo Federico Milesi y Hugo Federico Torrado, ¿no? Y desde el comienzo, desde el pique, es toda una deconstrucción del teatro, ¿no? Así como la novela luminosa de alguna forma está diciendo, esto yo no sé si es una novela, que es esto que estoy haciendo, no sé lo que es, en fin, no sé qué, no sé cuánto, y hay una autorreflexión sobre lo que está escribiendo Lebrero, ¿no? Sabiendo como que tiene que remarla, ya aparte al final de su vida, o como cansado, o como sin fuerzas para afrontar ese fracaso, que lo que sabe un fracaso, ¿no? O sea, Faulkner decía que toda novela es un fracaso, y entonces él dice, Thomas Wolfe fracasa mejor que yo fracaso segundo, y hay otro que fracasa tercero, ¿no? Porque, digamos, cada uno se plantea, como decís vos, un objetivo, no llega a él, pero lo que queda en el medio es la obra, ¿no? Tal cual. Sí, ese es uno de los puntos que nosotros intentamos rescatar de la novela. Lo que vos mencionabas al principio sobre la metaliterariedad de la novela, nosotros lo trasladamos al teatro con una metateatralidad muy marcada, ¿no?
hay una permanente apelación al público, se le habla directamente al público, o sea, no hay una ficción, digamos, cerrada, una cuarta pared donde uno plantea una escena y el público es una especie de observador de eso, sino que hay un intercambio permanente. Y te invitan a galletitas, por ejemplo. Por ejemplo. Te convidan a tomar una Coca-Cola. Por ejemplo. Te saludan por feliz cumpleaños. Sí. O feliz año, no sé cómo. Sí. Lo de las galletitas sí fue gracioso, porque bueno, ese fue, es decir, cómo arrancamos esta obra, y era un poco eso, plantear desde de pique que esto que estamos haciendo no es una obra convencional en el sentido de una obra cerrada, sino que es una obra participativa y que le vamos a hablar a la gente. Y lo de las galletitas de la Coca-Cola, yo no sé dónde saqué esa idea, no sé si lo escuché o lo leí, que una vez Daniel Mella fue a conocer a Lebrero, sí. Y fue y estuvo un rato esperando porque él estaba durmiendo la siesta, una cosa así, no se lo podía despertar. Entonces cuando creo que era Alicia que lo invita a pasar, estaba en el living, y en el living había un plato no con galletas, pero sí con masitas y no sé qué, algo para tomar. Entonces dije, mira qué linda imagen para recibir a la gente. Bueno, él planteó, ¿no? Lebrero, planteó esa puesta en escena, ¿no? Te invito con esto, con un plato de masitas y algo para tomar. Bueno, nosotros también invitamos a la gente con ese pequeño. Arranquemos por el comienzo que eran las cosas. Gastón Borges ganó una beca llamada FEFCA, que es una beca de creación artística que tiene, que tiene la Dirección Nacional de Cultura, ¿no? Y que tiene, antes se llamaban Zabala Muniz y Emilio no sé qué, la Víctora Edo y Zabala Muniz. Y Zabala Muniz, y son esas becas, lo hemos conversado aquí algunas veces, son como 3 franjas o 3 clases de beca, ¿no? Si tenés una trayectoria de hasta 10 años es una beca y te dan X plata, que eran creo que 180.000 pesos o algo así. Si tenés de entre 10 y 20 años de trayectoria artística, 200.000 o de lo que fuere. Y si tenés de 20 para en adelante, te dan 300.000, ¿no? Me acuerdo porque tengo amigos, Felipe Poleri, que había ganado, por ejemplo, Mercedes Estramil, o por ejemplo, hace muy poco, hace unos meses pasó por acá Nicolás Alberte, que hizo una novela, Te odio eternidad, basado en la beca FEFCA durante un año, ¿no? Que es similar, si se quiere, vos la ganaste, es similar a lo que le pasó a Lebrero cuando gana la beca Guggenheim, y tiene que escribir el diario de la beca para cumplir, porque vos te dan la plata y vos tenés que hacer la obra. Claro. Y bueno, ese fue el proyecto, o sea, mi idea, o sea, un día estaba leyendo la novela, un día de noche estaba en mi casa, estaba acostado, estaba leyendo la novela y justo estaba abierta a las convocatorias, y yo dije, qué bueno, porque bueno, es una oportunidad de hacer una investigación grande, de estar un año envuelto en un proyecto, y me fui dando cuenta de eso, de ese paralelismo que podía generar, y decir, bueno, yo puedo voy a intentar adaptar la novela luminosa con esta beca, a su vez mientras yo mismo escribo un diario personal, de modo igual que sí, yo fui escribiendo un diario escrito a mano ahí en unos cuadernos que bueno, la intención era extraer de ese diario personal también cosas para poner dentro de la obra. Por eso hay pequeños fragmentos. O sea que es como mientras ibas haciendo la lectura de la novela, te estaban ocurriendo cosas a vos en tu vida, y la estabas poniendo en un diario, y esas cosas algunas iban se trasladaron a la obra que está ahora. Al principio eran muchas, después empecé a sacar, porque bueno, la obra estaba quedando muy larga, tuvo muchos procesos de escritura, muchos borradores, algunos muy largos, y bueno, y ahí tuve que ir seleccionando cosas, y hasta que bueno, quedaron algunos pasajes de mi diario, sí hay insertos, pero digamos, lo que yo rescato más de eso es digamos, haberlo hecho. Haber escrito un diario, cuando yo nunca había escrito un diario, nunca me había enfrentado al desafío, al ejercicio de es un ejercicio, es una disciplina, es muy interesante. Un autodescubrimiento de una cantidad de cosas. Bueno, hoy justo estaba pensando una cosa que decía Lebrero, que decía algo así, que como que yo escribo para escribirme yo, para descubrirme, algo así. Sí.
y es tal cual. Al principio yo cuando empecé a escribir el diario le escribía tipo cualquier cosa, o sea, hoy fui hace mandado, pum, claro. Ya está. Pero con el tiempo, con el ejercicio de eso, uno empieza a bucear un poco en uno mismo y empiezan a aflorar algunas cosas, recuerdos, ideas, emociones que capaz que en el día a día vos las pasás o las tenés y se te borran. Las tenés y se te borran, o no llegas a profundizar porque bueno, fue algo que pasó y bueno, dije, bueno, está, pasó. Pero después empezás a encontrar significados, sentidos que estaban en eso y que son interesantes. No, y aparte cuando lo relees al diario también te ves a vos mismo ya. Sí. No lo he leído, no lo leí más. Bueno, yo te voy a decir que hay otro paso que yo lo he dado y que es muy sorprendente, que es un delirio, ¿no? Lo que voy a decir, pero bueno, que es terminás ese diario, en fin, no sé qué, y un día agarrás y empezás a pasarlo a la computadora. 1 o 2 páginas por día, sin ponerte un trabajo ni nada, ¿no? O sea, de hecho, probás un par de páginas y vas a empezar a ver que pasan cosas tan interesantes que eso de pasar 2 páginas, después pasas 3 páginas cada día, porque es algo muy sorprendente, porque uno se está reviendo a sí mismo como si fuera un personaje ya alejado. Y bueno, y después aparecen sincronismos muy raros, muy extraños, que no quiero contarlo porque aparte no importa, pero es algo muy sorprendente y lo que hace uno es verse a sí mismo, pero ya desde lejos, y aparte se ve como si fuera un personaje con, digamos, no con mucha bondad, ¿no? O sea, claro, uno se ve bastante un poco más. Sí, se ve un poco bastante lamentable, pero de todas formas pasan cosas que son muy sorprendentes, pero bueno, porque aparte todos no nos damos cuenta, pero todos estamos viviendo más o menos como en la misma vuelta, en las mismas espirales, digamos, ¿no? Entonces, cuando coincide lo que estás viviendo en ese momento con algo que pasaste hace 8, 11, 1 año y medio, 2 años, y lo estás pasando en ese momento, decís, no sé qué. Pero bueno, una de las cosas que me llamó la atención de la obra, vos dijiste que la idea es hacer una obra no convencional, quizás un poco experimental, en este sentido, no convencional en el sentido de vamos a una narrativa, nosotros los espectadores nos sentamos y nos zambullimos en esa narrativa, sino que no solo los actores se dirigen al público, que con eso ya estás abriendo, rompiendo la cuarta pared, en fin, entre paréntesis, el circular es redondo y es la primera vez que yo vi que está cortado y lo bloqueamos, lo bloquearon y cortaron la mitad de... Quedó semicircular. Claro, eso me llamó mucho la atención, está cortado casi una tercera parte con unas ventanas que están puestas para que parezca el apartamento del Lebrero, donde el Lebrero escribió la novela Luminosa. Lo que te quería decir es que la obra, encima de que los actores hablan con el público, hablan entre ellos y se van cortando, digamos, la fluidez narrativa. Sí. Entonces están diciendo, no era ahí, empezamos allá, ¿no? Y se cortan una y otra vez. Lo cual, en principio, me pareció que muy arriesgado también, porque ahí estás rompiendo la hipnosis o la fascinación, una y otra vez, ¿no? Sí. Aunque eso después genera otro tipo de fascinación, ¿no? Claro. Sí, eso, bueno, también es parte de la novela. Fue una traslación. A ver, nosotros lo que hacemos con los dos actores, con el dúo, es como un doble juego, ¿no? Hay en la novela hay un personaje que es muy contradictorio, ¿no? O sea, el Lebrero se vive contradiciendo, está un día te dice una cosa, al otro día te dice lo que yo escribí el otro día es falso, o le faltó decir una cantidad de cosas que no dije. Escondí, era melodramático. Y tal cual. Entonces, esta oposición, este personaje contradictorio, en un principio era un unipersonal que lo iba a hacer solamente Domingo Milesi, que entonces era un personaje como muy loco, ¿no? Muy contradictorio. Pero después me pareció que escénicamente el dúo rendía más, era más divertido. Entonces, es que entró Federico, el otro Federico, y entonces apareció la idea de armar un dúo que está en conflicto permanente. Nuestra idea para montar la obra era que era un dúo que trabajaba hace muchos años juntos y que estaban hartos de uno del otro, y entonces yo qué sé, o sea que hicieron como una ficción dentro de la ficción, claro. Como que los actores también son un dúo inventado, que tiene una trayectoria teatral. Claro, yo me lo imaginaba. Que así. Sí, es la idea, que parezca eso. Que eso yo siempre me los imaginé como unos que te actúan así,
así en una fiesta de cumpleaños, Claro. que lo llama Iván, y así, sí. un dúo de ese tipo. Y bueno, entonces ese personaje contradictorio que es Lebrero en la novela, nosotros lo trasladamos a este dúo que es muy contradictorio, Claro. que ya te digo, se están hartos, se odian, entonces uno Se dice una boicotean cosa, se también. boicotean permanentemente porque uno dice una cosa y el otro le dice lo estás actuando mal, así no es como, ¿no? Entonces ese juego no es un juego, digamos, Sí, es esa interrupción constante de la narrativa una y otra vez, que al final genera una especie de fascinación también, porque digo, digamos, como que parece que todo se está a punto de caer, ¿no? Sí. Todo se está a punto de desarmar. ¿Qué es lo ¿no? que va a pasar después? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y cómo se va a mantener esto? ¿no? ¿Cómo se va a mantener esto? Eso ¿no? nos preguntamos nosotros. No, a mí lo que me impresionó es que hiciste ese proyecto, hiciste ese texto dramatúrgico que es tan largo. Sin embargo, da la impresión, siempre como en la obra por lo menos, de que hay un grado de improvisación entre ellos dos. Pareciera. Es que bueno, ellos lo hacen muy bien. Lo hacen Pero muy no, bien, ¿eh? Sí, no hay nada improvisado, está, bueno, Bueno, hoy- al teatro es un sí, poco sí. así Sí, también. sí, Hay sí. momentos donde tenés que improvisar, incluso al ser esta obra tan metateatral, al hablarle a la gente, yo que sé, hay momentos donde hay que improvisar. Creo que en la función que fuiste vos hubo alguien que se mandó una carcajada, Ah, sí, y sí, bueno, sí. entonces Sí, en el sí, medio sí. de un silencio, Claro, y bueno, claro, y el sí. actor tuvo que incluir esa carcajada dentro del Claro, espectáculo. claro, Entonces claro. ese tipo de Sí, cosas sí, se sí, sí, improvisan. sí, sí. Pero no, hay un trabajo de actuación muy importante que hicieron ellos, y que los ayudó mucho Carolina Rebollosa, que está acá en el programa también, que hizo un trabajo de coacheo para los actores, digamos, de entrenamiento, ¿no? De rigor actoral, que bueno, terminó en esto, que bueno, que No, porque incluso, digamos, en esas interrupciones que se dan constantes, porque también la novela luminosa en sí mismo prácticamente son las reflexiones del Lebrero, digo, el 70%, 60% en el diario La Beca, Sí. sobre sí mismo, sobre una vida que lleva casi espartana, austera, en ese apartamento donde pasa muy poca cosa, muy rutinaria, pero a la vez donde se quiere dar él un autorretrato muy duro de sí mismo, digamos, muy sincero, ¿no? Sí, muy honesto. Muy honesto, pero Sí. digamos mostrando cosas, yo que sé, por ejemplo, que vea, baja mucha película porno, o que en fin, que le gustan las japonesas, en una serie de cosas que va dando ahí. Y de hecho los actores se van cortando uno al otro para tratar de mencionar los temas de la novela luminosa. Lo que yo quería decir es que en esta línea argumental que parece que hay poca acción, ellos le meten muchísima acción física. Pues ya te digo, sí, hay un trabajo de acción y de actuación muy grande, que también tuvo que ver con otros momentos de puesta, ¿no? La obra también tiene que ver eso con la forma que está escrita. La obra está escrita respetando un poco cómo está formulada la novela luminosa, pero no el diario, sino la parte final, la novela en sí, que tiene 5 capítulos. Entonces yo dividí la obra también en 5 capítulos y en pequeños cuadros. Entonces cada uno de esos cuadros es un momento, ¿no? Entonces cada momento tiene su tono, su ritmo, sus formas. Entonces eso fue generando también dinámicas escénicas, ¿no? Muy variadas. Y bueno, después al final del trabajo, ya en el último mes, es que empezamos a trabajar más sobre el nivel emotivo, sobre la actuación pura, y bueno, fuimos generando esta Y locura. decime, entonces vos decís que, porque a mí una de las ideas que me quedó, digamos, obviamente al ser una novela tan grande y ser tan amplia y con muchos temas, aunque aparece uno, digamos, en principio, digamos, en principio parecía que uno de los temas de la novela luminosa es el espíritu, la aparición o no del espíritu, en fin. Pero, sin embargo, la obra no parece ir por ahí. O por ejemplo al final, digamos, la novela luminosa que termina con aquello que es la primera comunión, en fin, una serie de cosas, historias ahí, que son, esas sí son como cuentos argumentales, digamos, muy específicos en Colonia, lo que fuera. Eso no me pareció que eso no está en la obra. La búsqueda del espíritu. No, me refiero al final, digamos, porque por ejemplo, sí. no vamos a hablar, no voy a spoilear, pero te quiero decir que la novela luminosa parece como que termina en determinados momentos luminosos, si se quiere, o si esa es la idea,
Y aquí y no se habla mucho del espíritu aquí. No, es en lo la que obra. queda pendiente. No se habla. No se habla porque tienen, no quiero spoilear tampoco, pero tiene algo que ver con en el final se habla sobre un momento preciso de la novela. Bueno, que no se representó. La historia del sí, racimo de de acuerdo, uvas, para sí, decirlo, que en la, bueno, por lo menos en mi lectura fue como el momento donde el librero ahí reconoce su como nacimiento, digamos, espiritual, su transformación en aquel racimo de uvas que lo come y se emborracha. O sea, esa es lo que yo recuerdo, capaz que me estoy equivocando. No, está bien. Pero eso, en nuestra versión, es uno de los grandes fracasos, porque no nos dio el tiempo y porque, bueno, no nos dio tiempo. Claro, no, pero aparte, por eso digo, al ser tan grande se puede decir, por ejemplo, yo se lo comentaba ayer a alguien, uno puede hablar de Chicalista, por ejemplo, se puede hablar de G o de Ginebra, no me acuerdo si era Ginebra o G, la diosa, o sea, determinados momentos que aparecen y de hecho se van nombrando esos momentos y se actúan, o sea, alguien los nombra y después el otro lo comienza a actuar o se cortan. Digamos, no se habló tanto de la parte metafísica o explícitamente, sino que se habló de estos fragmentos o bloques que hay en la novela, ¿no? Con personajes distintos. Sí, yo lo que pasa es que dentro de esa multiplicidad de temas y fragmentación que es la novela luminosa, hay un caminito de letras, claro, que te dice A, B, C, D. Entonces, cuando en el momento de mayor de estar perdido, de no saber para dónde voy, de cómo voy a hacer esto, porque me pasó, o sea, sí, en un momento eso se refleja también en un momento de una cosa impresionante, una explosión, una desorientación. Total, pero real, mirá, en un momento dije, bueno, yo voy a devolver la plata no pude. Voy hasta ahí, hasta el ministerio, le golpeo y le toma el cheque. No pude. Pero bueno, al final, por suerte, no lo devolví y la terminé. Pero bueno, ahí hay un caminito de letras que un poco me fue guiando en una especie de fábula que es una fábula de mujeres, básicamente. Claro. Sí. El sexo, las mujeres, la relación con las mujeres, la idea de que el sexo también es una especie de relación espiritual también, ¿no? Y cómo puede funcionar. O no, también, ¿no? En algunos momentos puede haber sexo. Y de hecho hay momentos, una escena muy fuerte de sexo, que es impresionante, que todo el mundo quedamos así, y digamos, y no es cómica, ¿no? No es nada cómica, ¿no? Ahí se corta el aire, ¿no? Ahí se corta el aire. Yo pensé que la gente se iba a reír, pero no. Nadie se rió. No, es muy fuerte. Está bien, sí, tiene como decíamos hoy, ¿no? Momentos de comicidad y momentos donde son fuertes, momentos de nostalgia, momentos de, digamos, tiene momentos como te decía hoy, es una obra compuesta de estaciones y cada estación tiene su tono. A veces siempre hay un cierto tono melancólico también, digamos, el tema también de eso, de tratar de ver la persona sobre todo. De todas formas, yo también pensé en un momento que el hebrero era a veces tan gracioso, involuntariamente gracioso, ¿no? Que parece fácilmente caricaturizable también, ¿no? Entonces me parecía como que era un riesgo, yo qué sé. Pero no, yo creo que hay todo. Bueno, no hablamos también de la telepatía, de todo ese universo que eso está en la novela, en la obra, ¿no? Nosotros ahora no hablamos. No, ustedes sí, nosotros acá en la entrevista. Ahora nosotros. En la entrevista. Ya estamos como en la obra de teatro, no sabemos dónde estamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? No, en la entrevista no hablamos, pero aparece también, no solamente el sexo, no solamente la mujer, sino aparece ese costado, digamos, paranormal, diría yo, pero en realidad es una reflexión también sobre lo que es la realidad, ¿no? Y la obra también tuya es sobre lo que es la realidad también, ¿no? Sí, por lo menos una realidad, una forma de encarar la realidad y de vivirla. Sí, fue como un trabajo muy interesante. Te metiste en una selva y tuviste que salir de esa selva en el medio porque en un momento... Sí, me fui metiendo y en un momento tuve que yo conocía al Lebrero antes de escribir esto, ¿no? Pero no conocía tanto su obra total, porque era como un autor... ¿A él lo conociste personalmente? No, a él personalmente no. Estoy hablando de la... Sí, de la obra, ya sabemos, no sabemos qué estamos diciendo. De la radialidad, estamos poniendo en escena la radialidad.
la obra, digo, pero conocía yo que sé, Los Muertos, la ciudad, ¿viste? Algunas cosas puntuales, pero era como un autor, ¿viste? Que de esos, que por lo menos a mí me pasa, que cuando como son como muy grandes, ¿viste? Entonces es necesario, como que yo siento la necesidad de darle tiempo y de encontrar el tiempo para visitar esos mundos. Y bueno, con este proyecto tuve la oportunidad, porque no solamente se trató de la novela, también leí toda la obra, también toda la obra crítica. Bueno, de hecho el libro tuyo, el de las conversaciones, fue como clave. O sea, como cuando me sentí un poco perdido, iba ahí y tenía cosas como no sé, qué sé. Como cuando hablé sobre lo verosímil, ¿no? ¿Qué es lo verosímil? Y ahí habla sobre la máquina de hipnotizar, ¿no? De fascinar, claro, la verosimilitud vendría a ser cuando una obra logra hacerte entrar de manera tal que vos puedas creer todo lo que allí sucede, claro, aunque lo que está pasando no sabes si está pasando en tu mente o afuera, digamos, ¿no? O sea, es cuando uno abate todas cuando bajas las barreras psíquicas, digamos, dijera. Exacto, sí. Y bueno, nosotros un poco intentamos hacerlo, hacer que se bajen las barreras psíquicas. A veces lo logramos y a veces no. Pero bueno, está ahí el intento. Perfecto. Bueno, este espectáculo fue ganador del premio del programa Fortalecimiento de las Artes 2019. Reitero que fue hecha la adaptación por un premio de FEFCA del 2016. Se fuman cigarrillos de papachoclo. ¿Qué más puedo decir? Bueno, están los actores que hacen una gran, digamos, realmente tienen una gran conciencia del trabajo y lo que están haciendo. Y nada, esto va los jueves y los viernes a las 21 horas en el Teatro Circular. Exacto. Durante todo noviembre. Ahora están quedando solamente 6 funciones, porque en fin no es tanto, eran 8 funciones, ahora quedan 6. Así que bueno, estamos ahí. Bueno, de todas formas yo pienso que te metiste con un grande y que seguramente lo llevarán a Buenos Aires. En algún momento alguien te va a pedir para llevarla a Gastón Borges. Felicitaciones por esta obra que se llama ¿Qué sabrán sobre la muerte de las palomas? Va en el Teatro Circular. Es una versión teatral, una de las posibles versiones teatrales de la novela Luminosa del Hebrero. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y bueno. Se terminó. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana, 19 horas, vamos a estar en el Centro Cultural de España, en el auditorio del Centro Cultural de España, haciendo el último encuentro del ciclo Todos Somos Raros. Están todos invitados, que lo pasen muy, pero muy bien.